Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente para dar inicio a este estudio bíblico y escuela dominical que les llegará a ustedes el próximo domingo. Así que espero con el Señor que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios en primer lugar y de edificación para nuestras vidas, para que nuestra fe se vaya cada día consolidando más y más y nuestra esperanza sea más cierta en cada uno de nosotros, cosa que nada nos haga dudar de todo lo que nos habla la palabra de Dios y de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que es ganar nuestra salvación, redimiéndonos, comprándonos con su bendita y preciosa sangre que nos lava, nos limpia de todo pecado y que con ella Él nos ha redimido y ha pagado el precio de nuestra salvación que nadie más podía pagar. Así que, hermanos míos, tenemos que estar contentos y felices porque Jesús está a la diestra de Dios para interceder por usted, por mí y por todos aquellos que creen en Él y lo quieren aceptar como su Salvador personal. Así que démosle siempre la gloria al Señor en todo y por todo, porque Dios es bueno todo el tiempo, ¿cierto? Amén. Así que ahora, en el nombre del Señor, yo ya oré, ustedes también ya han orado al Señor con sus guías, con sus profesores, así que vamos a dar inicio a la quinta lección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una sentencia inapelable, capítulo 21 del versículo 1 al 14 del libro de Jeremías que estamos estudiando. Así que para que no olvidemos, debemos recordar estas frases o estos textos de la Biblia que yo los destaco ahí para que no lo olvidemos. Cuando se mantiene la iniquidad, el pecado, no hay forma de escapar al juicio de Dios. Si nosotros persistimos en nuestro pecado y no hay reconocimiento de que estamos mal delante de Dios y continuamos viviendo así como que si no sucediera nada, es inevitable de que de ninguna forma escapemos al juicio de Dios, así como le está ocurriendo a los habitantes de Judá, ¿cierto? Porque Dios se cansa de esperarnos y se da cuenta que nuestro corazón es más duro que una roca y que no vamos a cambiar nunca. Pero estamos aquí por eso. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y queremos cambiar. Queremos oír la voz de Dios. Así que abramos nuestros oídos y dispongamos nuestro corazón para que escuchemos lo que el Señor nos va a hablar por su palabra y su Espíritu Santo en esta tarde. Objetivos de esta lección. Al concluir este estudio, los participantes podrán, ¿cierto? Seremos capaces de lo siguiente: comprender que cuando hay infidelidad no se puede esperar una respuesta agradable de parte de Dios. Si somos infieles al Señor, aunque roguemos, nos rasguemos nuestras vestiduras, nos cubramos de silicio, de ceniza, no lograremos una respuesta que nosotros esperamos porque estamos en infidelidad, siéndole infieles al Señor. Así que nos conviene ser fieles. 2, aceptar que siempre se cosecha conforme a lo que se siembra. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Si usted siembra papa, no va a cosechar poroto, ¿cierto? Y hay un dicho popular que dice, el que siembra vientos cosecha tempestad. O sea, que si nosotros sembramos una papa, vamos a cosechar 5, 6, 7, dependiendo de la semilla, la cantidad de frutos que va a dar. Si sembramos un granito de poroto, nos va a dar varias, se me olvidó cómo se llaman estas cositas, ¿cierto? Y donde vienen varios granitos, entonces se va a multiplicar. Sí, así que tenemos que tener cuidado cómo sembramos y qué sembramos, porque lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Asumir el temor, es decir, el respeto, cuidado de no ofender a Dios, como una práctica de su vida diaria. O sea, tenemos que estar siempre precavidos a que con nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones o omisiones, no ofendamos a Dios con ello. Eso es el temor de Dios, ¿cierto? Querer agradarlo siempre a Él. Y si estamos agradando a los demás en lo que es correcto, Él se va a agradar también, porque lo que le hacemos a un hermano,
se lo hacemos a Él. Si le diste un vaso de agua a un pequeñito, a mí me lo diste, dice el Señor. Estuve preso y me visitaste enfermo y me fuiste a ver. ¿Cuándo, Señor? Si lo hiciste con uno de estos pequeñitos, conmigo, lo hiciste. Así que siempre tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Así que debemos, con todo lo que hagamos y haya en nosotros, glorificar el nombre del Señor. Recuerde que debemos pensar y actuar, vivir como Jesús. A eso vino Él, a enseñarnos a cómo vivir aquí en la tierra, cómo se vive allá en el reino de los cielos. Así que tenemos que aprender y practicar aquí. El Señor nos ayude porque solo es muy difícil. Tiene que estar Él en nosotros para poder lograrlo. Así que ánimo, que con Jesús todo es posible. El bosquejo de la lección para hoy día empieza con, ya dijimos, con el primer tema, ¿cierto? O la primera clase de esta quinta lección, una solicitud mezquina, del verso 1 al 4. Punto A, Sedequías se acerca a Jeremías, 1-2, versículo 1 y 2. El rey es desechado por Jehová, versículo 3 y 4. Clase número 2. Jehová abandona a Judá, del verso 5 al 9, con los subtemas traerá muerte y destrucción y pondrá una alternativa angustiosa. O sea, todavía está dándole alguna alternativa para que se salven los que quieran. Y clase número 3, Judá sufrirá la consecuencia de su maldad. La maldad trae consecuencias. En manos del rey de Babilonia será entregada y castigada conforme al fruto de sus obras. Enseguida vienen las lecturas bíblicas, Jeremías 20, segunda de Reyes, y ahí está el listado de lecturas que ustedes deben leer para esta clase que dura 3 semanas. Es importante leer las referencias o las lecturas bíblicas que salen ahí, que también coinciden con varias referencias que están en la lección, porque eso nos aclara más el panorama de lo que estamos estudiando. Texto áureo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que no nos engañemos, ¿cierto? Introducción. El reinado de Sedequías tuvo lugar alrededor de los años 597 al 587 a.C., siglo VI, ¿cierto? El registro de su vida se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 17, al capítulo 25, versículo 7. También se refiere a rey Sedequías en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 11, al 21. En Jeremías, también el libro que estamos estudiando, capítulos 21, 39 y 52. Su nombre significa justicia de Jehová. Sedequías significa justicia de Jehová. Comenzó a reinar a la edad de 21 años y reinó durante 11 años en Jerusalén. Fue el último rey de Judá. En esa época antigua, Babilonia ya era el imperio dominante. Nabucodonosor destituyó a Joaquín como rey de Judá y nombró en su lugar a Sedequías, de quien estamos hablando ahora. Cuando recibió el cargo de regente de la ciudad, Nabucodonosor le hizo que estableciera pacto con él y que presentara juramento de fidelidad. Pero Sedequías violó dicho pacto y juramento de fidelidad. Segunda de Reyes 36:13 y Ezequiel, ahí hay referencia para que usted lea al respecto. Por lo que leemos en Ezequiel 19, 10 al 14, Sedequías fue una persona de carácter débil, ya que fue convencido por sus amigos para que buscara ayuda de Egipto para independizarse de Babilonia. Convencido por sus amigos, él fue
y quiso deshacer todo lo que había hecho, no respetar el acuerdo que había hecho con Nabucodonosor, ¿cierto? De permanecer en fidelidad a él y respetar el acuerdo que habían alcanzado. Sedequías consultó al profeta Jeremías respecto a este asunto, quien se opuso rotundamente a dicha alianza con Egipto. Quería él hacer alianza con Egipto, contrariamente a lo que le había dicho Nabucodonosor. Porque él era de un carácter débil, o sea, no tenía certeza de sus decisiones y convencido por sus amigos para que buscara ayuda en Egipto para independizarse de Babilonia. Y eso quería. Y le mandó consultar a Jeremías y Jeremías le dijo, es muy probable que Sedequías haya enviado una misión diplomática a Nabucodonosor, rey de Babilonia, asegurándole su fidelidad. Al revisar Jeremías 51:29, lo encontramos viajando a Babilonia en el 4º año de su reinado, Sedequías. Posiblemente se dirigió a ese lugar en respuesta a un citatorio que le hiciera Nabucodonosor. Es muy probable que sea el mismo Nabucodonosor, el rey, que lo ha mandado a llamar. El consejo de Jeremías a Sedequías fue someterse a Nabucodonosor, pero este no obedeció y se rebeló contra él, con el triste resultado de que los caldeos o los babilonios, que es lo mismo, sitiaron la ciudad en el año 9 de su reinado. Este sitio fue interrumpido por un tiempo por el avance del ejército egipcio, pero finalmente Jerusalén cayó en manos de los caldeos. Sedequías trató de huir, pero fue capturado cerca de Jericó y traído a juicio delante del rey de Babilonia, quien ordenó la muerte de sus hijos, la cual presenció él mismo. Luego le sacaron los ojos a él y fue encadenado, llevándolo de esta manera cautivo a Babilonia. Su ruina fue total y murió en la cautividad. Ahí hay algunas referencias, que no se las leo yo para que ustedes siempre que aparezcan referencias es porque tienen que leerlas para que sepan que ahí donde está destacado, y generalmente algunas que se me escapan destacarlas con un color distinto, lo hago para eso, para que ustedes noten que ahí hay una lectura en un pasaje determinado de la Biblia que hace referencia a lo que estamos hablando, y es importante que ustedes la lean porque así les aclara mejor el tema y pueden entender mejor el significado de la palabra de Dios, del texto que estamos leyendo o estudiando. Una solicitud mezquina, tema de la clase número 1, ahora, del verso 1 al 4. Ideas para comentar en la clase. Comente el desarrollo de la introducción. O sea, luego de iniciar la clase, ya todos hemos leído la introducción, hemos escuchado lo que su pastor ha dado lectura. Entonces comenten qué les parece esto que está describiendo aquí el libro de Jeremías acerca de lo que sucede con el rey Sedequías. 2. Realice de forma comparativa una lectura de las referencias que están aquí y haga una comparación entre ellas y qué puede decir de eso usted. Utilice el mapa bíblico para ubicar el reino de Judá, Babilonia y Egipto. Ahí yo le puse una foto de un mapa que más o menos describe el lugar, pero usted puede encontrar otro mucho mejor en el mismo internet o en su misma Biblia. Es para que usted se sitúe en el lugar de los hechos que estamos estudiando, porque cuando uno se sitúa en el lugar geográfico, comprende mejor lo que está leyendo, porque sabe para dónde va o de dónde vienen, cuál es el movimiento, el trayecto que están realizando los habitantes de Judá y los babilonios, de dónde vienen, para dónde los llevan cautivos, etcétera, etcétera. Así que el mapa tiene esa utilidad, ubicarnos en el lugar geográfico donde están ocurriendo los acontecimientos. Definición etimológica. Pasur, hijo de Malaquía. La clase pasada escuchamos hablar de Pasur, ¿cierto? Quien había azotado a Jeremías, que era el principal del templo, príncipe, el líder ahí
el que gobernaba en el templo como sacerdote. Dice, pero no hay que confundirlo con ese Pasur que se menciona en Jeremías 20, versículo 1, y se vuelve a mencionar en Jeremías 38, versículo 1 al 6. Él también colaboró con el encarcelamiento de Jeremías, así como el otro Pasur lo hizo, según Jeremías 20, del 1 a 6, pertenece a la familia sacerdotal. Y ahí están las referencias para que usted confronte esto. Sofonías, que son algunos nombres que podemos confundirlo para que les quede claro a ustedes que no son los mismos personajes, aunque tengan el mismo nombre. Por ejemplo, aquí entre nosotros hay más de un Juan Maureira, o más de dos Juan Carlos, ¿cierto? Juan Carlos Maureira y Juan Carlos Marchal. Entonces, si se escribiera ahí Juan Carlos, nadie sabría quién es, y para eso que aclaramos eso, para que nosotros tengamos claro que no son las mismas personas a las que se refieren, aunque tienen el mismo nombre. Se menciona nuevamente en Jeremías 29, 25 y 37, 3. Era también de la familia sacerdotal. Estamos hablando de Sofonías. Por lo que leemos en Jeremías 52, 24, fue ejecutado también por Nabucodonosor en Ribla. No hay que confundirlo con el profeta menor del mismo nombre. Hay un profeta y un libro que escribe el profeta Sofonías, y no hay que confundirlo con él. Nabucodonosor. Este fue Nabucodonosor II, conocido como el Grande, hijo de Nabopolassar. Fue el más distinguido gobernante en la Mesopotamia, después de Hammurabi, la figura más relevante de sus días. Caldeos. Cuando está hablando de caldeos, está hablando de los babilonios. Caldea y Babilonia es lo mismo. Primer punto o subtema de esta lección. Sedequías se acerca a Jeremías, versículos 1 y 2. Cuando Sedequías se encuentra en la encrucijada por la presión de Babilonia, acude al profeta en busca de ayuda. El capítulo 21 de Jeremías se divide en tres partes. Primero, nos encontramos con la petición de Sedequías a Jeremías para que interceda por él ante Jehová y lo libre de las fuerzas invasoras. Segundo, Jeremías amonesta al pueblo para que abandone la inútil idea de resistir a las fuerzas invasoras. Tercero, los últimos 4 versículos contienen una exhortación a la casa de David para que cumpla con su responsabilidad, principalmente la de liberar a los oprimidos. Ante la inminente toma de Jerusalén por parte de los caldeos, el rey Sedequías, quien no se caracterizó precisamente por su piedad, envió a pedir ayuda a Jeremías por medio de los líderes religiosos más prominentes que había en la ciudad. Pasur y Sofonías eran uno de ellos. No deja de llamar la atención el lenguaje del rey, que aparentemente sugería verdadera piedad. Quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, dijo, haciendo memoria del pasado glorioso del reino de Sedequías es un ejemplo clásico de aquellos que en momentos de aflicción se vuelven a Dios. No con arrepentimiento y contrición, no, sino como un instrumento que puede ser manipulado a su antojo. Se asemeja a quienes se acercan a Dios con una visión interesada y mezquina en busca de beneficios personales, lo cual Dios rechaza categóricamente. Es lo que nosotros vemos comúnmente, la gente no entiende. Dice, ¿cómo Dios puede permitir esto? Y quiere que Dios le responda en todas sus necesidades, en sus aflicciones, y van a Dios buscando respuestas para corregir o para solucionar algún problema o superarlo, ¿cierto? Económico, de salud, de persecución, de diferentes índoles. Entonces van delante del Señor y lo buscan con un interés personal propio, no por agradar a Dios, no por hacer su voluntad y dejar que Él haga conforme a su propósito con nosotros, sino porque yo tengo una necesidad, vengo y busco a Dios, voy a la iglesia, hablo con el pastor, con los
diáconos, para que oren por mí y el Señor me sane, ¿cierto? Pero es por ese interés, no por el interés de adorar a Dios, de vivir como Él quiere que vivamos, sino que es por suplir nuestras necesidades que tenemos o nuestros intereses. Así estaba el rey buscando a Dios o una respuesta de Dios a través del profeta, porque estaba interesado que Dios le respondiera y lo librara de los caldeos. Tenemos que dejar que Dios cumpla su propósito y lo que Él ha determinado para nosotros siempre será conveniente. Romanos 8:28, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios, aquellos que aman a Dios, y Él conoce nuestro corazón. Así que en algún momento estaremos en sus manos y nos estará moldeando como el mejor alfarero. Así que debemos siempre estar contentos y agradecidos por lo que el Señor hace con nosotros. B. El rey es desechado por Jehová. La respuesta de Dios es contundente y contraria al deseo sagaz del rey. Se puede analizar desde 12 puntos de vista importantes a considerar. 1. El profeta tiene el valor de enviar al rey Sedequías un mensaje totalmente diferente a lo que él esperaba. El rey esperaba, como lo hicieron otros muchos en la historia bíblica, que por el solo hecho de rogar a Dios, él tenía la obligación de contestarles, olvidando que Dios no puede ser manipulado por los hombres. Jeremías fue como el valiente profeta Miqueas, que cuando fue presionado para que le profetizara algo halagüeño al rey, respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me dijere, eso hablaré. O como respondió a Balac, cuando éste quería maldecir al pueblo de Dios: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? El profeta Jeremías no vaciló ante el rey y le dijo la respuesta de Dios y no la que él quería recibir. No quiso agradar al rey, ¿cierto? No porque no quisiera, sino que porque tenía que decirle la verdad, lo que era correcto. Y eso tenemos que hacer nosotros cuando alguien venga con alguna inquietud, no porque no queramos ofenderlo o hacer que se sienta mal. Alguien tenemos que decirle la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. 2. El profeta responde enérgicamente al rey, indicándole que la respuesta de Jehová es justamente lo contrario a lo que él esperaba en su mezquino corazón. Sedequías espera oír de Jeremías que el ejército invasor sería destruido, que Israel saldría victorioso y que las maravillas de Dios se harían manifiestas. Pero en esta decisión, Dios se alió con el enemigo de su pueblo para pelear junto a él contra Judá. Mire, ¿cierto? Esto es un pueblo pagano, es un pueblo que tiene sus dioses falsos, pero Dios lo está utilizando como instrumento para un fin determinado. ¿Y quién se va a oponer a eso? ¿Quién puede juzgar eso? Porque su pueblo, quien debía responderle a él, no lo estaba haciendo. Entonces ahora ese pueblo pagano, gentil, será usado como instrumento por Dios para castigar a su pueblo escogido que le ha dado la espalda. Así que no podría esperar otra cosa Sedequías. Pero en esta ocasión Dios salió con el enemigo, como dijimos, para castigar a Judá. Tremenda lección para el pueblo de Dios y de una manera particular para sus ministros. Los ministros, los sacerdotes, los que debían guiar a la nación por el camino correcto de la moral y la ética, de la justicia y de la verdad. ¿Cuántas veces los ministros le aseguran a la gente el favor de Dios cuando lo que Dios desea manifestar es su reprensión? Se le dice a la gente que Dios la va a sanar, aunque Dios no tenga la intención de hacerlo, porque la enfermedad contraída ha sido por vivir disipadamente. Se le dice a la gente que Dios le librará de ir a prisión por cierto delito cometido, cuando en realidad Dios no tiene ninguna intención que permanezca en libertad, ya que al hacerlo seguirá viviendo en sus delitos.
Los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios, que es soberano. Él sabe lo que hace y debemos aceptarlo, aunque no nos guste, aunque no nos agrade, lo que hace Dios siempre estará bien hecho. Así que en todo debemos darle la gloria a nuestro Dios, aunque las cosas no resulten como nosotros quisiéramos o esperábamos. Lo que Dios hace siempre está bien para sus hijos, porque nuestros objetivos, nuestros propósitos personales no deben estar puestos aquí en la tierra, sino que allá en el cielo donde está Jesús. Y esto que pasa aquí no nos puede impedir llegar allá si somos fieles hasta el final. Y como tantos mártires, empezando por nuestro mismo Señor Jesús, rindieron la vida por causa de la voluntad de Dios y el nombre glorioso de Él, pero ahora están gozando de esas promesas que a través del Evangelio de las nuevas y buenas noticias Jesús nos trajo. Y eso es lo que, a lo que nosotros debemos aspirar, la vida gloriosa que nos queda por el resto de la eternidad. Así que tenemos que estar contentos, felices, gozosos, porque Jesús ha preparado un lugar para cada uno de nosotros allá en el reino de los cielos. Hay un lugar para usted y para mí. No lo desechemos. Pensemos un poco y apliquemos. Haga un breve resumen de la vida de Sedequías. Esta es tarea para la casa, para que la hagan ustedes antes del domingo, ¿cierto? Hagan un resumen breve de ahí de la vida de Sedequías. Ya están las referencias donde la Biblia habla acerca del rey Sedequías y ustedes pueden ahí hacer un resumen. ¿Por qué esto? Porque tenemos que aprender de la palabra de Dios, a relacionarnos con ella, a entender el idioma, el lenguaje con que Dios nos habla y a saber interpretarla, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Así que esta es la razón de esta tarea. Así que si usted quiere crecer espiritualmente y ser una mujer, un hombre, un niño, un joven con una estatura espiritual agradable delante de Dios, como Él espera de cada uno de nosotros, estudie. Y si no es tan difícil, ¿cierto? Segundo, responda, ¿qué movió a Sedequías para buscar a Jeremías? ¿Con qué razón Sedequías, que todos estaban molestos y nadie quería a Sedequías en Judá por lo que él decía, por sus palabras, por su mensaje? Entonces, ¿qué movió a Sedequías enviar a alguien a buscar a Jeremías? 3. Comente sobre qué obligación tiene Dios de resolver nuestros problemas cuando le hemos sido infieles. ¿Tiene alguna obligación Dios de respondernos? Ni aunque seamos fieles a Él en todo, ¿cierto? Él, lo que Él nos dé y cómo nos responda, debemos aceptarlo y siempre estar bueno. Pero si somos infieles, ¿tendremos alguna razón para esperar una respuesta de parte de Dios? Comenten estas cosas ustedes y que les sirva de crecimiento y desarrollo espiritual. Para meditar y finalizar, un ejemplo, una historia que aquí rescato de estos textos que yo leo. Dice, al cumplir 73 años, don Julio se dio cuenta que su audición empezaba a disminuir, de tal manera que cuando su familia hablaba, se perdía gran parte de la conversación. Necesitaba con urgencia de un aparato para escuchar bien, un audífono, y sus parientes comenzaron a ahorrar para comprárselo. Sin embargo, él insistía que no lo necesitaba, diciendo, oigo demasiado y escucho bien, ¿cierto? ¿Cuántos porfiados hay por ahí? No necesito esto. Bueno, Israel también sufría de problemas auditivos, pero estos eran deliberados, ¿no? Porque ellos no querían oír, no querían atender las advertencias de los mensajeros de Dios. Jeremías les predicó 8 mensajes de admonición contra su pecado de idolatría. Estas las referencias, y les pidió que se arrepintieran y se volvieran a su Creador, pero en vez de escucharlo, rechazaron las palabras divinas y lo persiguieron sin cuartel. Lo único que querían era que Jeremías desapareciera del mapa. Por ello, en las lecciones que vienen comenzando en esta, el profeta predice que vendría un juicio en el que Jerusalén sería destruido por Babilonia
y los israelitas sufrirían 70 años de cautividad. Les dijo que aquellos que confiaban en Dios harían bien en someterse a sus captores, porque sólo así serían preservados, pero los que se resistirían o se resistieran perecerían. Jeremías le estaba instruyendo que se rindieran y se entregaran a las fuerzas invasoras, porque de esa forma se les iba a preservar la vida. El pueblo no quiso oír este mensaje, preferían a los falsos profetas que les predicaban con optimismo todo lo contrario de lo que decía Jeremías. Obviamente les agradaban más las palabras de los impostores y sus mentiras, pero eso no impidió que llegara a su destrucción final. Siempre van a haber aquellos que matizan las cosas y no quieren aceptar la realidad. Y decían que lo que estaban experimentando iba a durar poco tiempo, que eso ya iba a pasar y que eso era la palabra de Dios. Pero eso eran falsos profetas, falsos instrumentos que la mayoría quiere escuchar, pero la voluntad de Dios estaba siendo transmitida a través de Jeremías y ellos no lo escucharon. ¿Nosotros estaremos oyendo? ¿Qué dice usted? ¿Está oyendo la palabra de Dios usted? Y si está oyendo, ¿está obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Está haciendo la voluntad de Dios en su vida? Que el Señor le bendiga y le guarde, ¿cierto? Y nos ayude a tener nuestro oído atento a lo que Él nos habla y sobre todo a ponerlo en práctica en nuestra vida, porque de eso se agrada a Dios. No sacamos nada con aprender y estudiar toda la Biblia si no la aplicamos a nuestra vida. Y el mensaje del domingo pasado que me dio el Señor, ¿cierto? Nos deja meditando a todos, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que los homicidas no entrarán al reino del Señor, junto con otros que describe, ¿cierto? Pero ahí en el mensaje del domingo nos estaba diciendo que el enojarnos, en el airarnos, insultar a alguien o tratar mal a alguien, ofender a algo, somos considerados como homicidas. O sea, entrar al reino de los cielos no es a granel. Tenemos que aprender a vivir aquí como se vive allá. Y eso vino a enseñarnos Jesús. Por eso es que nos necesitamos leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo aquí y a lo que yo los insto. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Un gran abrazo. Nos vemos más ratito en el mensaje y que Dios les bendiga.